Primero que nada, suscríbete ya al canal y activa las notificaciones, porque lo que vas a oír ahora puede cambiar completamente la forma en que duermes. Y despierta. ¿Conoces esos pensamientos que surgen cuando tu cabeza toca la almohada? Esa conversación silenciosa que nadie oye, pero que no para. Eso es todo. Estas son las últimas palabras antes de dormir, y tienen un impacto mucho mayor en el inconsciente de lo que la mayoría de la gente imagina. Quizá nunca te hayas parado a pensarlo, pero a medida que el cuerpo se relaja, la mente entra en un territorio extremadamente sensible. El diálogo interno se vuelve más abierto, la mente subconsciente toma el control y el poder de la mente empieza a actuar sin filtros. Es en este punto cuando los pensamientos repetidos, preocupaciones o incluso frases automáticas empiezan a convertirse en semillas que influyen en emociones, decisiones e incluso tu percepción de la realidad al día siguiente. A lo largo de este contenido, descubrirás cómo la espiritualidad y la psicología se encuentran en este momento tan íntimo de la noche, porque el simple hecho de decir algo diferente antes de acostarse puede iniciar una verdadera reprogramación mental, y cómo esto se conecta con las ideas profundas de Carl Jung, como el arquetipo de la transformación. No estamos hablando de fórmulas mágicas, sino de conciencia aplicada. Y cuando la conciencia despierta, la realidad comienza a responder. Cuando llega la noche y el silencio se apodera, la mente entra en un terreno delicado y extremadamente fértil. Las últimas palabras antes de dormir no son solo pensamientos sueltos, funcionan como órdenes directas al inconsciente. Todo lo que repites en ese momento empieza a ser absorbido por la mente subconsciente con mucha más profundidad. Es como si, cuando se apagan las luces, el filtro crítico se apaga y el poder de la mente toma el control casi automáticamente. Puede que hayas notado que ciertos sentimientos persisten al despertar, incluso sin una razón clara. Esto es porque el diálogo interno nocturno sigue funcionando mientras duermes. La mente no descansa, solo cambia de función. Si las últimas palabras antes de dormir están cargadas de miedo, exigencia o escasez, el inconsciente percibe esto como verdad emocional. Y, poco a poco, esta programación mental empieza a influir en comportamientos, decisiones e incluso en la forma en que ves tu propia vida. Ahora viene la parte liberadora. Si las palabras crean patrones, las nuevas palabras pueden crear nuevos caminos. Al elegir conscientemente qué decirte antes de acostarte, comienzas un proceso simple pero poderoso de reprogramación mental. No tiene que ser algo elaborado, solo intencionado. Una frase dicha con presencia, emoción y verdad ya planta una semilla. Y esta semilla, aún silenciosa, comienza a preparar el terreno para algo mayor que se revela en el siguiente punto. Gran parte de lo que experimentas no proviene de las decisiones conscientes que tomas durante el día, sino de la información que el inconsciente guarda y repite tras bambalinas. Funciona como un gran archivo emocional, registrando experiencias, creencias, símbolos del inconsciente y todo lo que aceptas como verdad a lo largo de tu vida. Por eso a menudo reaccionas automáticamente sin entender exactamente por qué. El inconsciente ya ha decidido antes de que te des cuenta. Cuando hablamos de crear la realidad, no decimos que los pensamientos aislados hagan milagros, sino que los patrones internos moldean las decisiones externas. La mente subconsciente influye en el tono de tu voz, tus actitudes, tus límites e incluso las oportunidades que ves o ignoras. Si el inconsciente lleva historias de incapacidad o miedo, tiende a reproducir escenarios compatibles. Por otro lado, cuando pasa por un proceso consciente de reprogramación mental, la realidad comienza a responder de forma diferente. Aquí es donde entra el poder de observar el propio diálogo interno con más curiosidad y menos juicio. Lo que repites mentalmente, especialmente en momentos de relajación, se vuelve familiar para el inconsciente. La familiaridad engendra aceptación, y la aceptación engendra acción. Sin darte cuenta, empiezas a actuar según esta nueva programación mental. Y este movimiento silencioso prepara el terreno para que entendamos un estado mental específico que funciona como un verdadero puente entre mundos. Hay un momento muy específico entre estar despierto y dormir cuando la mente entra en un territorio especial llamado estado hipnagógico. En este punto, el cuerpo se relaja profundamente, pero la mente sigue activa, solo que sin tanta resistencia lógica. Es como si la puerta entre lo consciente e inconsciente quedara entreabierta. Por lo tanto, los pensamientos,
imágenes y sensaciones adquieren un peso emocional mucho mayor. Quizá hayas experimentado esto sin saber el nombre. Esos destellos de imágenes, ideas extraas o frases sueltas que llegan antes del sueño son señales claras de este estado. En este momento, la mente subconsciente es muy receptiva a la programación mental. El diálogo interno se convierte en lenguaje simbólico, y es entonces cuando la imaginación creativa empieza a hablar más alto que la razón. La gran idea es aprender a usar este estado a tu favor. En lugar de dejar que tu mente divague hacia preocupaciones aleatorias, puedes guiarla con suavidad. Basta con una visualización antes de acostarse, una frase con significado personal o incluso una escena imaginada con emoción. Este portal no requiere fuerza, solo presencia. Y cuando cruzas ese puente con la conciencia, algo empieza a reorganizarse por dentro. Cuando llega la noche, las defensas emocionales disminuyen y las preocupaciones suelen tomar protagonismo. Problemas sin resolver, diálogos imaginarios y miedos futuros aparecen precisamente porque el inconsciente aprovecha este momento de apertura. El problema no es pensar, sino repetir siempre los mismos scripts internos. Este hábito nocturno acaba enseñando al subconsciente a vivir en un estado de alerta constante. Lo curioso es que estas preocupaciones nocturnas no se limitan a la noche. Moldean el ambiente del día siguiente, toman decisiones sencillas e influyen en las relaciones. Te despiertas ya emocionalmente cansado, sin saber exactamente por qué. Todo esto nace de una programación mental realizada en el silencio de la habitación, mientras el cuerpo duerme y la mente sigue trabajando. Cambiar este patrón empieza con pequeños ajustes. No es para reprimir pensamientos, sino para redirigirlos. Cuando notes que surge una preocupación, puedes convertirla en una pregunta más consciente o en una afirmación positiva. Algo tan simple como reconocer el miedo y elegir una respuesta más amable ya cambia el tono del diálogo interno. Este gesto aparentemente pequeño crea espacio para un nuevo tipo de siembra mental. Antes de dormir, tu mente es como tierra fértil recién preparada. Todo lo que plantas allí tiende a germinar más fácilmente. Por lo tanto, elegir conscientemente lo que llega en los últimos minutos del día es esencial para la transformación interior. Los pensamientos, palabras e imágenes funcionan como semillas que el inconsciente acepta sin cuestionar. Esta plantación no tiene por qué ser complicada. Puede ser una breve reflexión, un recordatorio positivo del día o una intención clara para mañana. Lo importante es la emoción que implica. La mente subconsciente responde mucho más al sentimiento que a las palabras en sí. Cuando hay verdad emocional, la programación mental se vuelve mucho más eficiente. Con el tiempo, este hábito nocturno crea un cambio silencioso pero profundo. Empiezas a notar reacciones diferentes, elecciones más alineadas y una sensación interna de coherencia. No es control mental rígido, es colaboración. Y cuando la mente se da cuenta de que guías con conciencia, empieza a colaborar de forma natural. Las afirmaciones positivas no funcionan cuando se repiten mecánicamente, como un mantra vacío. El inconsciente no responde a la repetición fría, responde a la emoción, la intención y la imagen asociada. Cuando afirmas algo antes de dormir sintiéndolo lo más posible, la mente subconsciente lo registra como una experiencia interna real. Un buen comienzo es usar frases simples y verdaderas para tu momento actual. En lugar de algo demasiado grandilocuente, prefiere algo que te suene aceptable. Mientras repites la frase, imagina pequeñas escenas que representan lo que está ocurriendo. Esta combinación de palabras e imaginación creativa fortalece la reprogramación mental. Con la práctica, el diálogo interno empieza a cambiar por sí solo. Notas que frases más suaves surgen espontáneamente durante el día. Esto ocurre porque el inconsciente ha aprendido un nuevo patrón. No se trata de engañar a la mente, sino de educarla con paciencia. Y este proceso prepara el terreno para transformaciones más profundas vinculadas a la identidad. Según Carl Jung, todos llevamos dentro de nosotros arquetipos que influyen en comportamientos, sueños y decisiones. El arquetipo de la transformación representa la capacidad humana de morir simbólicamente ante una versión antigua y renacer de una forma más integrada. Este proceso no ocurre racionalmente, se manifiesta en el inconsciente a través de símbolos, imágenes y experiencias internas. El momento antes de acostarse es un terreno fértil para que este arquetipo se exprese.
Es cuando la mente relaja el control y permite que salga a la superficie contenido profundo. Los sueños recurrentes, las sensaciones y las percepciones nocturnas son formas que el inconsciente encuentra para llevar a cabo este proceso de transformación interior. Cuando entiendes esto, dejas de luchar contra los cambios internos y empiezas a observarlos con más curiosidad. El arquetipo de transformación no requiere prisa, pide escucha. Y esta escucha comienza precisamente cuando silencias el ruido externo y te permites conectar contigo mismo de una manera más honesta. Aceptar la sombra no significa rendirse a lo que duele, sino reconocer partes negadas de uno mismo. Para Jung, la sombra representa todo lo que ha sido reprimido, juzgado o ocultado a lo largo de la vida. Ignorar estas partes fortalece los conflictos internos que el inconsciente intenta resolver por la noche, a menudo a través de la ansiedad o sueños intensos. Cuando te tumbas dispuesto a darte la bienvenida a ti mismo, algo cambia. En lugar de rechazar pensamientos incómodos, los observas con más compasión. Este gesto sencillo reduce la tensión interna y crea un diálogo interno más maduro. La aceptación de la sombra es un paso esencial hacia una verdadera reprogramación mental. Con el tiempo, este proceso aporta ligereza. El inconsciente ya no necesita gritar para ser escuchado. Empieza a cooperar, ofreciendo claridad en lugar de confusión. Y esta integración interna deja espacio para que símbolos e imágenes empiecen a trabajar a su favor. La mente subconsciente habla por imágenes, no por lógica. Los símbolos del inconsciente llevan significados profundos que van más allá de las palabras. Cuando usas la imaginación creativa antes de acostarte, estás hablando directamente al lenguaje interno de la mente. Por eso las visualizaciones son tan poderosas ahora mismo. Imagina que vives una situación deseada, aunque sea de forma sencilla. No necesitas detalles perfectos, solo la sensación. El inconsciente no distingue lo real de lo imaginado, registra la experiencia emocional. Este registro se convierte en una referencia interna para futuras decisiones. Poco a poco, notas cambios sutiles pero constantes. Surgen nuevas ideas, los comportamientos se ajustan y la percepción de la realidad se expande. La imaginación deja de ser una vía de escape y se convierte en una herramienta. Y cuando se usa conscientemente, se convierte en uno de los caminos más eficientes hacia la transformación personal continua. Los hábitos nocturnos moldean en quien te conviertes, incluso cuando no te das cuenta. Lo que consumes, piensas y sientes antes de dormir envía mensajes claros al inconsciente. Crear una rutina simple pero consciente convierte la hora de dormir en un ritual interno de alineación. Puede ser unos minutos de silencio, una lectura inspiradora, una visualización antes de dormir o afirmaciones positivas. El secreto no está en la cantidad, sino en la constancia. Cuando la mente percibe un patrón seguro, se relaja y se abre aún más a una programación mental positiva. Con el tiempo, estos hábitos nocturnos crean una base sólida de autoconocimiento y transformación interior. No te despiertas diferente de un día para otro, pero empiezas a notar que algo se está reorganizando. Y esta transformación silenciosa es el comienzo de una nueva relación con la propia mente. Ahora te pregunto, con toda sinceridad, ¿qué tipo de conversación habéis tenido con vuestra mente antes de dormir? ¿Tus últimas palabras antes de cerrar los ojos te fortalecen? ¿O encerrarte en los mismos patrones de siempre? Todo lo anterior no requiere un esfuerzo extremo, solo conciencia, presencia y disposición para probar algo nuevo. A veces, un simple cambio en el diálogo interno ya es el primer paso hacia una profunda transformación interior. Esta noche, antes de dormir, elige una frase, una imagen, una intención. Permite que tu mente subconsciente reciba algo diferente a lo que está acostumbrada. No lo veas como una obligación, sino como un gesto de cuidado hacia ti mismo. El cambio de realidad comienza cuando decides tratar tu mente como una aliada, en lugar de como un enemigo silencioso. Y ahora quiero escucharte. ¿Este mensaje te ha tocado el corazón de alguna manera? Si es así fuera, escribe aquí en los comentarios lo que sentiste, que tenía más sentido o incluso que piensas cambiar a partir de hoy. Tu experiencia puede ayudar a otros que leen. También aprovecha para suscribirte al canal, activar notificaciones y continuar este viaje de autoconocimiento conmigo.